y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿Sabe? El pretorio era la residencia oficial del gobernador en Jerusalén. Estaba localizada en el complejo de la fortaleza Antonia. Ese era el pretorio. Era la residencia oficial del gobernador romano allí en Jerusalén. Y dice, este complejo allí estaba localizado en la fortaleza Antonia. Esta imponente fortaleza fue construida sobre un promontorio rocoso de unos 22 metros de altura y era un acuartelamiento militar romano construido por Herodes el Grande. Mire dónde se encontraba esta residencia, dónde estaba el pretorio. Allí, sobre ese promontorio rocoso de 22 metros de altura, en el noreste del monte del templo de Jerusalén, fue nombrada la fortaleza Antonia por Herodes en honor a su aliado político Marco Antonio, y allí tuvo lugar la flagelación y condenación de Jesús. El verso 26 también se dice que allí convocaron a toda la compañía, una unidad militar romana formada por 600 hombres. Todos los soldados que en ese día no estaban asignados a algún servicio específico en aquel momento, se reunieron para burlarse de Jesús. Esa compañía de 600 soldados, allí estaban escarneciendo a nuestro Señor Jesucristo, burlándose de Él. Por eso también ahí en Marcos capítulo 15, como hemos leído de los versos 17, dice que le vistieron de púrpura y le pusieron una corona tejida de espinas. Vistieron de púrpura a Jesús porque púrpura era el color tradicional de la realeza, y los soldados lo vistieron a Jesús como un acto de burla y escarnio para ridiculizar su supuesta dignidad real como rey de los judíos. Y sabe, esta humillación iba acompañada con la flagelación y los golpes, buscando despojar a Jesús de cualquier dignidad. Y también nos dice la Escritura que le pusieron una corona tejida de espinas. Los insensibles soldados decidieron realizar una corona de espinas que causó dolor intenso y sangrado profuso en el cuero cabelludo, la nuca y la frente. Científicamente se dice que la diseñaron a forma de casquete, similar a un casco, para que cubriera toda la cabeza. No es la típica corona como en forma de aro que nosotros imaginamos o que en las películas la muestran. Científicamente los estudios que han realizado dicen que la hicieron a forma de un casco para que pudiera cubrir toda su cabeza. Por ello es que estas espinas de varios centímetros de largo penetraron profundamente, causando múltiples heridas punzantes que sangraron intensamente durante horas. Eso no es que le pusieron la corona y se la retiraron. Jesucristo tuvo que llevar esa corona hasta el momento que Él le entregó el Espíritu. También ese dolor agudo e intenso, conocido como neuralgia, debido a la presión de las espinas, irritó los nervios craneales, produciendo dolores punzantes, fulgurantes y explosivos que se irradian por toda la cara, la frente y el cuero cabelludo. Imagina el intenso dolor que pronunciaron esos centímetros de espinas incrustados en su cráneo, en sus sienes, en su frente. Era tan intenso ese dolor que producía una neuralgia.
Por ello también se dice que Jesús sufrió un trauma por impacto, pues los soldados romanos, al golpear la cabeza de Jesús con una caña, provocó que las espinas se clavaran más profundamente de forma repetida. Imagínese esa corona de espinas a forma de casqueto y esos soldados romanos que tienen una fuerza que no es como cualquier hombre, porque la fuerza del soldado pesa, y ellos empuñaban esa caña y le daban en la cabeza de Jesús, haciendo que esa corona y esos centímetros de espinas se penetraran cada vez más en el cráneo, en las sienes y en la frente y nuca de nuestro Señor Jesucristo. También el verso 20, mire lo que nos dice allí la Escritura: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Cuando le quitaron la túnica a Jesús para la crucifixión y luego se la volvieron a poner, las espinas desgarraron nuevamente las heridas que ya empezaban a coagularse, renovando el dolor y el sangrado. Cuando usted tiene una herida, ¿cuántos nos hemos hecho una herida? Y hay heridas que nos hemos hecho muchas veces profundas. Y cuando usted esa herida ha empezado a curar, ha empezado a coagularse la sangre, ¿verdad? Y usted ve que esa herida ya no empieza a sangrar. ¿Por qué? Porque se coagula la sangre. Pero imagínese que Jesús tuvo horas esa corona. Y cuando ellos le iban a retirar la púrpura, dice que le quitaron también la corona, que ya se estaba secando esa sangre, coagulándose, y la volvieron a retirar esa corona, se la volvieron a poner, reavivando así, reviviendo nuevamente ese dolor y haciendo que esas heridas se volvieran más profundas. Y todo este dolor soportó Jesús voluntariamente por ti y por mí y por toda la humanidad. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Mire todo lo que Él tuvo que padecer, porque muchas veces leemos estos capítulos de la Biblia, pero hoy con la ayuda de Dios he querido hablarle a usted, iglesia, lo que científicamente se ha estudiado, cómo fue verdaderamente la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el libro de Mateo capítulo 27, el verso 26 nos dice de la siguiente manera: entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Allí nosotros vemos que después de haberle azotado es que ya lo entregan a esta compañía y lo llevan al pretorio. ¿Sabe? El látigo utilizado para azotar a Jesús consistía en varias cuerdas de cuero atadas a una asa de madera. Cada cuerda tenía un pedazo de metal o de hueso atado en el extremo. Se dice que la víctima era atada a un poste por las muñecas, poniéndolas por sobre su cabeza, de manera que la piel de la espalda estuviera tensa. Así pues, un experto en el manejo del látigo podía literalmente rasgar la piel de la espalda, lacerando los músculos y algunas veces exponer los riñones u otros órganos internos. O sea que el que iba a ejecutar los latigazos, si era un experto en el manejo de aquello, podía de los latigazos que le daba arrancarle la piel y aún vérsele los riñones, vérsele los órganos internos. Y eso fue lo que soportó nuestro Señor Jesucristo. Estos no eran unos neófitos, estos no eran unos novatos, estos eran soldados expertos
expertos en batalla y para ellos manejar un látigo era cualquier cosa, de tal manera que al haber encomendado a Jesús, se supone científicamente que al haberle dado esos latigazos cuyos bordes estaban con esas puntas de acero que arrancaban la piel, y a la vez se podía ver, como dice aquí, otros órganos internos también aparte de los riñones. En algunos casos el solo azotamiento resultaba fatal. Habían muchos que ya al ser azotados perdían la vida. Ya solamente el haber sido sujetados a tal padecimiento ya era algo fatal para muchas víctimas. Por ello, mire lo que sufrió Jesús antes de la corona de espinas. El que le hayan arrancado su piel. No usaron un látigo cualquiera, un látigo delicado. Eso tenía unas bolas de acero en la punta que arrancaban la piel, que arrancaban los tejidos. Por eso es importante que nosotros estudiemos esto, iglesia, para comprender la magnitud del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. Mire todo lo que antecede la crucifixión de Jesús. Ahí en Mateo 27:32, mire también lo que nos dice este verso de la palabra. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Por ello nosotros vemos que evidentemente el azotamiento había debilitado tanto a Jesús que era incapaz de llevar la cruz. Fue tal el flagelo que recibió Jesús en su cuerpo, el haber sido azotado, el haber llevado esa corona, que ya el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no soportaba llevar la cruz. Y es allí donde llaman a este hombre Simón de Cirene. Otros soldados que iban presidiendo a Jesús toman a Simón de Cirene y le obligan a que lleve la cruz, porque ya Jesús, hermano, su cuerpo se había debilitado tanto que él era incapaz de llevarlo. Pues la flagelación romana de 39 latigazos con un flagrum que incluía bolas de metal le provocó contusiones masivas, desgarró la piel y los músculos, resultando en una pérdida significativa de sangre y fluidos, y a esto sumarle el peso de la cruz, la cual podía pesar tanto como 92 kilogramos. No era algo liviano. Mire la flagelación a lo que estuvo sujeto nuestro Señor Jesucristo, que le ponen ese madero. Se dice que la parte vertical ya estaba clavada y que era la parte horizontal que era la que tenía que cargar el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús ya no resistía en su humanidad poder llevar esa carga de 92 kilos. Su cuerpo estaba desbaratado. Le habían dado 39 latigazos que habían desbaratado completamente su cuerpo, su espalda estaba desbaratada, había perdido tanta sangre, había perdido tanto fluido. Aparte esa corona también que lo desangraba y que le venían esos espasmos, hermanos, venían esos dolores tan crueles y terribles. Y por eso es que nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo o el reo de muerte era normalmente presidido por un grupo de 4 soldados que escoltaba al prisionero en medio de la muchedumbre hasta el lugar de la crucifixión. Por ello, esta es otra imagen conmovedora de su humanidad, asediado por todas las debilidades humanas excepto el pecado. Porque el Señor Jesucristo vino, y dice el libro de Isaías, el profeta dice que Él tomó forma de siervo. Y dice que fue hecho semejante a los hombres. Y Jesucristo vino y se hizo hombre, se despojó de su grandeza, de su magnificencia, y vino y tomó forma de siervo, se hizo hombre, y en su humanidad padeció todos estos dolores, estos flagelos. Oh, amada iglesia,
iglesia, y por eso es que en su humanidad él ya no soportaba llevar aún el peso de aquel madero. Pero también mire lo que nos dice el verso 33 y 34. Ahí en la escritura: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Es lo mismo que encontramos ahí en Marcos 15, 23. El vinagre mezclado con hiel. ¿Sabe? Los judíos tenían la costumbre de realizar esta combinación que formaba un narcótico que aliviaba el dolor, pero Jesús no quiso beberlo. El vinagre mezclado con hiel formaba este narcótico. Jesús no quiso beberlo cuando lo probó, porque él sabía que esa costumbre usaban los judíos para aliviar el intenso dolor. Jesús, al probarlo, no lo quiso beber, para no embotar sus sentidos antes de completar su obra, pues él necesitaba sus facultades mentales por completo para las horas que estaban por venir. Era necesario que estuviera plenamente despierto y consciente, por ejemplo, para ministrar al ladrón moribundo. ¿Sabe? Este narcótico u opioide natural que actúa sobre el sistema nervioso central provocando sueño. Si Jesús hubiera bebido este narcótico, este opioide natural, eso le hubiera provocado sueño, relajación muscular y una disminución intensa de la sensibilidad y el dolor. Y el Señor Jesucristo no lo quiso beber, porque él estaba en su humanidad y él quería estar plenamente despierto y consciente, porque él estaba, amén, y necesitaba sus facultades mentales completas para las horas que estaban por venir, para lo que iba a acontecer, para lo que el ladrón le iba a pedir. Oh, gloria al Señor. Aquel ladrón que también estaba moribundo a su derecha, él necesitaba estar despierto y consciente. Por eso es que él no lo quiso beber, porque los judíos usaban este narcótico, este opioide, para calmar el dolor, para provocar sueño. También Mateo 27, 35 y 36, mire lo que nos dice allá. Dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahí estaba escrito. Por eso se dice que era una cruz. Había diferentes tipos de cruz, pero la cruz de Jesús era aquella que sobresalía por encima de los brazos extendidos, pues en la parte superior de su cabeza iba a ir clavado este título, la causa escrita: este Jesús es el Rey de los judíos. La inscripción de Jesús estaba escrita en latín, hebreo y griego. La inscripción completa que Pilato ordenó escribir y que no la sacó, aun cuando los líderes judíos solicitaron quitarla, fue: este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Eso mandó a escribir Pilato y lo puso, ese título, sobre la cabeza de Jesús, y lo clavó en la cruz. Y cuando los sumos sacerdotes judíos fueron ante Pilato y dijeron: quita eso, porque él no es nuestro rey, Pilato no quiso hacerlo.
No los obedeció. Dejó el título, dejó la inscripción sobre la cabeza de Jesús. Este Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y esto fue escrito, como le decía en latín: Iesus Nazarenus Rex Iuda Edrum. En latín estaba escrito. Fue escrita en latín porque era la lengua oficial del Imperio Romano, utilizada para los documentos y asuntos legales, incluyendo las sentencias de crucifixión. También fue escrita en griego, la lingua franca o idioma común en el Mediterráneo oriental, utilizado para el comercio, la cultura y la comunicación general en ese periodo helenizado. Pero también fue escrito en hebreo o arameo y se utilizó para que la población local judía pudiera leer el motivo de la condena, ya que era su lengua vernácula o religiosa. ¿Por qué se escribió en latín, en hebreo o arameo y en griego? Porque esta mezcla de idiomas aseguró que el motivo de la condena fuera leído y entendido, tanto por las autoridades romanas, los visitantes extranjeros y los habitantes locales. Por eso ese cartel de acusación oficial lo escribieron en esos 3 idiomas. Y ese título, este Jesús Nazareno, el rey de los judíos, este título reflejaba la verdad eterna de que Jesús es el rey de los reyes. Aleluya. Aunque Pilato lo puso, allí estaba escrita la verdad eterna, que Jesús es el rey de los reyes y que su reinado trasciende las fronteras de Israel, abarcando al mundo entero, tanto a judíos como a gentiles, representados allí en la cultura griega y el poder romano. Oh, gloria al Señor. Por eso, como nos dice Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso ese título no fue casualidad. No es que Pilato lo quiso poner, fue que Dios mismo guió a ese hombre a poner ese título. La causa por la cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, esa verdad eterna, la salvación que trasciende, porque la salvación no es solo para los judíos, la salvación es para el mundo entero, como nos dice Romanos capítulo 1, verso 16, y como lo supo expresar el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Ahí estaban representados la cultura griega, el poder romano. Por eso la salvación no está limitada a una sola nación, es accesible para todos los que creen. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación viene de los judíos, sí, así lo dice la palabra, pero la salvación es para todo hombre y mujer que habita este planeta Tierra. Por cada hombre y mujer vino Cristo a dar su vida allí en el madero, y nosotros que no somos judíos de nacimiento ni de sangre, sino que lo somos, hermanos, nosotros gentiles, pero hemos sido injertados, amén, y somos el Israel espiritual. Y esa salvación que viene a través de los judíos también arropó al pueblo gentil, de los cuales somos nosotros. Oh, gloria al Señor.
Por eso, mire, hermanos, en la crucifixión de Jesús cada detalle cuenta. Cada detalle en la crucifixión de Jesús tiene un significado, tiene un propósito maravilloso para que nosotros al estudiarlo podamos exaltar el nombre de nuestro Dios, que es poderoso y eterno por los siglos de los siglos. Aleluya. Por eso Él nos manda a escudriñar las escrituras. Oh, gloria a Dios. También mire Mateo 27, el verso 38, lo que dice allí el verso: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes. En el mediodía el sol está en todo su cenit, en todo su esplendor, en todo su fulgor. Pero al mediodía, desde esa hora hasta las 3 de la tarde, hubieron tinieblas. Y el verso 46 nos dice: cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, bendito Dios. Y el verso 48, aquí vemos los últimos momentos de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y al instante, mire, cuando el Señor Jesús exclama esto, corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Oh, gloria al Señor, hermanos. Desde una perspectiva científica, la muerte de Jesús se atribuye a una combinación de factores fisiológicos extremos. Ahí en Mateo 27, 35, en otra versión, la PDT, la palabra de Dios para todos, dice: clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz. Se dice que cuando crucifican a Jesús de pies y manos, dice que él se produjo en él asfixia postural. La posición del cuerpo en la cruz dificultaba la exhalación. Para respirar, el condenado debía apoyarse en los clavos de los pies para elevarse. Eso padeció nuestro Señor Jesucristo. Para él poder exhalar, él tenía que apoyarse en los clavos de los pies para poder impulsarse. Oh, bendito Dios. De esa manera, dice, lo que le causaba un dolor insoportable y fatiga muscular progresiva, llevando finalmente al colapso respiratorio. Se dice que estos clavos, los análisis forenses indican que los clavos no se insertaban en las palmas, pues no soportarían el peso. A Jesús no le clavaron aquí, en las palmas de las manos. Dice que eso no podía sujetar el peso, sino que los clavos eran puestos en el espacio de destot, en las muñecas, lo que comprimía el nervio mediano, causando un dolor neuropático agudo, respuesta exagerada al dolor. Ese es el dolor neuropático agudo. Es una respuesta exagerada al dolor. Era algo terrible. Como a Jesús lo crucificaron y aquí en el espacio de destot, en la parte de la muñeca, clavaron a Jesús. Y eso le provocó ese dolor neuropático.
También dice que lo que provocó la muerte de Jesús fuera un shock hipovolémico, o sea, la pérdida severa de sangre y fluidos corporales debido a la flagelación previa que provocó una caída crítica de la presión arterial y un choque circulatorio. También dice que lo que le provocó, mire, fue todo esto, fue la combinación de todos estos factores, fue también una falla cardíaca. Algunos estudios sugieren una ruptura del miocardio o un tamponamiento cardíaco debido al estrés físico extremo, provocando la ruptura de capilares en las glándulas sudoríparas. Por eso dice que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. A Jesús se le reventaron los capilares en las glándulas sudoríparas. Todo eso empezó el Señor a juntarse la sangre con el sudor. Fue tan grande la presión que le vino esta falla cardíaca. Por ello la crucifixión era un método de ejecución romana diseñado para maximizar la agonía. Y este método de ejecución brutal se originó en Medio Oriente por los asirios y los persas. Ellos fueron los primeros en emplear este método de tortura y los romanos fueron quienes la perfeccionaron y utilizaron masivamente. No fueron los romanos los que idearon este método de tortura, sino que fueron los asirios y los persas. Pero los romanos lo perfeccionaron y empezaron a utilizarlo masivamente. Y fue el emperador Constantino el Grande que abolió la crucifixión en el siglo III, o sea, en el año 337 después de Cristo. Por ello, la crucifixión o muerte de cruz era conocida como la forma más humillante y dolorosa de morir en la antigua Roma y fue diseñada para esclavos y enemigos. Por eso en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 13 dice: maldito el colgado en un madero. Era maldito el que era colgado en un madero. Jesucristo tomó el lugar de los pecadores, tu lugar. Jesucristo tomó tu lugar y tomó mi lugar. Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Su crucifixión representa el sacrificio supremo y voluntario de amor para la redención de la humanidad, perdonando los pecados y reconciliando a la humanidad con Dios. La crucifixión de Jesús simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo salvación y vida eterna. Y esto nos brinda esperanza y perdón. La crucifixión de Jesús trajo esperanza, pero también trajo perdón. Y lo encontramos ahí en Lucas, versículo 23, verso 43, cuando Jesucristo le dijo al ladrón de su derecha, cuando le dijo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso la crucifixión de Jesús trajo esperanza y trajo perdón. Ese ladrón moribundo a la diestra de Jesús, que tenía como destino eterno el infierno y sucesivamente el lago de fuego, a través de la crucifixión de Jesús, de su sacrificio, trajo perdón para sus pecados. Y allí Jesucristo venció la muerte y le dijo a ese ladrón: hoy te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Porque desde ese momento Jesucristo derrotaba el imperio de la muerte y brindaba perdón al hombre y a la mujer. Por eso mire lo que vino a traer el sacrificio de Jesús, vino a traer esperanza. Hoy tú, amigo y amiga que estás escuchando esta enseñanza, tú tienes esperanza para hoy, para tu mañana y para la eternidad. Jesucristo al morir, al entregar su vida, nos asegura que todo aquel que se rinda voluntariamente a Él, que le abra la puerta de su corazón y reciba su sacrificio de amor, tus pecados te son perdonados. Así hayas violado, así hayas matado, así hayas abortado, así hayas adulterado, hayas engañado a tu esposo, a tu esposa, hayas cometido el pecado más atroz, Jesucristo a través de ese sacrificio te perdonó. Y si tú en esta noche te rindes a Él de todo corazón, aunque si usted dice, yo me he ido a acostar con homosexuales, he parado mi coche y he subido en mi coche homosexual, transformado en mujer, y me he ido y me he acostado y me he revolcado, Dios podrá perdonarme ese pecado, ese engaño. Si usted se arrepiente de todo corazón, Jesucristo te perdona. Porque dice la palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Por eso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo trae esperanza. Trae esperanza. Hace algunos años hablé con una vida y esta vida me decía llorando: yo engañé a mi esposa con un homosexual de la calle y me he hecho unos exámenes y estoy mal. Estoy mal. Tengo miedo, tengo terror que me digan que tengo SIDA y que le haya contagiado a mi esposa, a mis hijos. Pero le dije, si usted se reconcilia con Dios y se humilla de todo corazón, Dios te perdona y Dios puede hacer un milagro. Porque los hombres que van y se arrastran y se acuestan con homosexuales, porque los ven muy operados, muy formados, usted no sabe que ahí usted puede contraer un SIDA terrible. Y esa enfermedad de transmisión sexual puede llevarte a la muerte. Por eso usted, hermano y hermana que está aquí, que ha sido lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuida tu salvación con temor y temblor. Busca el rostro de Dios. Vuélvete a Dios en ayuno y en oración. Humíllate en su presencia para que Dios tenga misericordia de ti, te guarde y te fortalezca para librarte de la tentación. Porque hay muchos hombres que dicen, no, yo me acuesto con este homosexual y mi esposa no se va a enterar, nadie va a saber. Pero hay unos ojos que están viendo allá arriba en los cielos. Usted se puede cuidar y usted puede decir, no, es que eso estaba ahí en esa oscuridad, allí nadie me vio, nadie me reconoció. Puede que ningún hombre te haya visto aquí en la tierra, pero los ojos de Dios nadie se puede ocultar. Por eso, varón y mujer de Dios que está aquí, cuide su salvación con temor y temblor. Mire todo lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo, ese dolor que Él experimentó. Y aparte del dolor físico, era que Él cargó en sí el pecado de todo el mundo. Imagínese cuando usted ha pecado y le ha fallado a Dios, lo mal que usted se ha sentido, ¿verdad? Que usted ha corrido al altar y ha gritado y ha llorado y ha dicho, Dios mío, perdóname, y usted se ha sentido mal. Imagínese llevar el pecado de toda la humanidad, llevar en sí el pecado de todos los seres humanos que existiríamos en todas las generaciones. Por eso cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es que en ese momento que Jesús cargó el pecado de todos los hombres y mujeres que íbamos a existir en este planeta Tierra, el Padre retiró su mirada de Él. Jesucristo estaba cargado, cargó en sí todas las violaciones de niños, cargó en sí todas las fornicaciones, cargó en sí todos los adulterios que tú has cometido, todos tus abortos, todos tus robos,
todos tus pecados que has cometido en tu vida. Todo eso Jesús lo cargó encima de él. Y el Padre, fue tal el pecado que el Padre, por un momento alejó su mirada de su Hijo. Y allí estaba Jesús pagando. Allí estaba Jesús pagando por ti y por mí, haciéndose maldito por todos nosotros. Y aun cuando le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, ¿sabe? Él no lo quiso beber, porque él sabía que él tenía que estar despierto y consciente para aún ahí en la crucifixión darse, hermanos, el testimonio de que ya desde ese momento se estaba salvando la humanidad, identificada en ese ladrón a su diestra. Allí en ese ladrón estaba representado a su diestra todos los que un día le íbamos a decir: sí, Señor Jesús, yo acepto tu sacrificio. Ahí en ese ladrón que estaba a su diestra está representado toda la humanidad que se rinde a los pies de Jesús. Y mientras que a su izquierda todos los que le van a rechazar, todos los que van a endurecer su corazón, los que nunca van a querer recibir de Él su amor, su misericordia, su compasión. Por eso la crucifixión de Jesús nos brinda esperanza, nos brinda perdón. Ahí en Mateo 27, 51 al 54 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aquí hubieron resurrecciones de santos que habían muerto. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aún aquellos soldados romanos testificaron, y cuando vieron el terremoto, cuando vieron que esos sepulcros de esos santos se abrieron, los muertos resucitaron. Oh, gloria al Señor. Y se mostraron. Ellos dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahí en Primera de Pedro capítulo 2, el verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sabe? Cada latigazo que le daban a Jesús era el pago para que tú y yo vivamos sanos. Cada latigazo que desprendía su piel, sus músculos, cada latigazo que le daban a Jesús, Jesús decía: ahí estoy pagando por tu sanidad, porque dice que por sus heridas fuimos nosotros curados. Para que tú ya no vivas enfermo, no vivas enferma. Tal vez muchas veces usted puede decir: pastora, pero a mí me oran, me han orado, me han ungido con aceite, yo no me he sanado. ¿Qué pasa, pastora? ¿Por qué yo no me sano? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos dañando el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. ¿Sabe? Muchas veces nosotros comemos desmedidamente. Y a veces decimos: ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué? Porque nosotros comemos desmedidamente. No nos ponemos un límite. Y empezamos, hermanos, y damos lugar a la glotonería. Y usted sabe que nuestro cuerpo tiene una estructura, tiene un esqueleto, y eso no puede sujetar grandes pesos. Tarde y temprano se va a romper esa estructura cuando la sobrecargamos. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar este templo que Dios nos ha dado. Muchas veces nos enfermamos y tal vez usted tiene diabetes. ¿Por qué? Porque usted mismo está que come cosas que no debe comer. Las come en exceso. Está que se come una torta, se come 2 tortas, se come 3 tortas. Y el Señor pagó el precio para que tú vivas sano,
pero nuestra irresponsabilidad nos tiene enfermos. Jesucristo, Él hizo todo para que nosotros vivamos sanos, pero nosotros tenemos que cuidar este cuerpo. Y sabe, el Señor Jesucristo, con cada latigazo que le daban, Él soportó todo eso por amor a la humanidad. Por eso aquel ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hermanos, hoy Dios nos hace un llamado. Hoy Dios nos hace un llamado como iglesia, y es que no seamos indiferentes a lo que Jesús hizo en ese madero. Porque a veces para nosotros nos es cosa liviana leer la Biblia, pero sabe, hermanos, esto tiene un significado eterno y profundo. Y todo aquel que en esta noche quiera darle gracias a Cristo por lo que Él hizo en la cruz, aquí hay un altar en esta noche. Para todo aquel que quiera decirle al Señor Jesús: gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque usted se hizo maldito por mí. Porque todo lo que usted sufrió, mi Jesús, a veces nosotros tenemos en poco el sacrificio de Jesús. Pero todo lo que Él padeció, Él tomó tu lugar. Él tomó tu lugar. Nosotros merecíamos estar en ese lugar. Nosotros merecíamos ser azotados, que nos pusieran esa corona, que nos escupieran, que nos dieran de puñetazos, que nos dieran con esa caña en la cabeza, que nos enterraran esa lanza en el costado, que nos dieran a beber vinagre mezclado con hiel. Nosotros merecíamos cargar esa cruz. Nosotros merecíamos esos clavos en nuestras muñecas, esos clavos en nuestros pies. Pero Jesús, fue tan grande su amor, tan grande su amor, que Él tomó tu lugar para que tú no sufrieras. Si pudieras entender, si pudieras entender la magnitud de su sacrificio, de su amor, si pudieras entender hoy el verdadero significado, si pudieras entender la grandeza de su amor. Él te ama más de lo que te puede amar tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y el amor de una madre es tan grande, pero el amor de Dios es infinito. Ama si me guía. Mira todo lo que Él padeció para darte a ti un futuro y una esperanza. Porque ese ladrón que estaba a su diestra nos representa a nosotros, que en un momento determinado de nuestra vida nos hemos rendido a los pies de Cristo y le hemos pedido perdón. Y a todo aquel que ha abierto su corazón a Cristo, oh, nuestro Dios ha inscrito su nombre en el libro de la vida. Y un día, cuando tú partas de esta tierra, tú irás a estar en la misma presencia de Dios. No hay condenación para el que abre su corazón al amor de Cristo. No hay condenación para los hijos de Dios.
Por eso dile en esta noche: Dios mío, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a serte fiel. Que yo no pisotee tu sangre preciosa. Que yo no pisotee tu sangre preciosa, mi Jesús. Que yo guarde, que yo cuide esta salvación con temor y temblor. Ayúdame, Dios mío, a vivir una vida recta, íntegra delante de tus ojos. Ayúdame a vivir en pureza, en integridad. Ayúdame, Dios mío, a predicar de tu amor a otros. Ayúdame, Señor, a ser un ganador de almas. Ayúdame, Señor, que yo abra mi boca y predique y proclame y anuncie tu amor, Señor. Donde tú me envíes, donde yo vaya, yo pueda anunciar tu amor, tu perdón, tu sacrificio perfecto. Dios mío, bendice esta iglesia, bendiga a mis hermanos, mis hermanas. Guárdenos, Dios mío, que ninguno de nosotros pisoteemos tu sangre preciosa. Señor, ayude a mis hermanos que están ahí en sus sillas, también ayúdelos a ellos. Dele la fuerza, la fortaleza, Dios mío, para que todos nosotros permanezcamos fieles. Que ninguno de nosotros nos apartemos de ti. Que ninguno de nosotros pisoteemos tu sangre preciosa, mi Cristo. Sino que nosotros, Señor, nos mantengamos fieles y firmes sobre la roca de nuestra salvación. Bendiga esta iglesia. Y si en esta noche hubiera alguien que quiera recibir a Jesucristo en su corazón, si en esta noche hubiera alguien que quiera reconciliarse con Cristo, habrá alguien en esta noche que quiera entregarle su vida a Jesús. Habrá alguien en esta noche que quiera abrir su corazón al amor más grande de todos los amores. Usted que está a través del internet, si quiere recibir a Jesús, usted que está aquí, levante su mano derecha arriba al cielo y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo he podido comprender la grandeza, la magnitud de tu sacrificio. Perdóname, Señor Jesús, si he ignorado todo lo que tú hiciste por mí, que tomaste mi lugar en esa cruz para perdonarme, para limpiarme de toda mi maldad. Yo vengo en esta noche, Señor Jesús, a entregarte mi corazón a ti. Te pido, Jesús, que entres y hagas morada en mi vida, en mi corazón. Que con tu sangre preciosa limpies toda mi maldad. Que perdone mis pecados. Que haga de mí una nueva criatura. Que me selles con tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que hagas de mí un ganador, una ganadora de almas. Que pueda, Señor, a través de tu amor yo reflejar a mi familia, Señor, y ganarlos para ti, mi Cristo. Ayúdame a serte fiel hasta la muerte, hasta el último respiro que hay en mi ser. Quiero servirte, me entrego a ti hoy de todo corazón, alma, cuerpo y espíritu para tu servicio. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios nos continúe bendiciendo, amada iglesia, en esta noche. Y que Dios bendiga las almas que han hecho esta oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda que Cristo te ama y que eres una nueva criatura en Él. Aleluya. Gracias te da nuestra hermanita con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya.